Lo que vamos a ver ahora es el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras te sirve para encontrar un lado de estos tres. Los lados son C, A y B. Esos son lados. El teorema de Pitágoras se hace de los lados. ¿Y qué dice el teorema de Pitágoras? La hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa es el lado más largo de un triángulo rectángulo. Y dice que es igual a sus dos catetos elevados al cuadrado. Los dos catetos son A y B. O sea, es A al cuadrado más B al cuadrado. Con esto, con esta fórmula, tú puedes calcular cualquier lado. No te olvides, estos son lados, C, A y B. Entonces, para utilizar el teorema de Pitágoras, debes conocer dos lados cualquiera y luego despejar el tercer lado. Ahora, lo que vamos a ver son las funciones trigonométricas. Seno. Las funciones trigonométricas se sacan de los ángulos. La función seno, por ejemplo, del ángulo alfa. ¿A qué es igual la función seno? Es igual al cateto opuesto. El cateto opuesto de alfa es el que está al otro lado. A eso se llama opuesto. O sea, B. Dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa es la línea más larga. C. Eso sería seno. El coseno del mismo ángulo. Vamos a hacer el coseno de alfa. Va a ser igual al cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto adyacente? Si este es su opuesto de alfa, su adyacente es el que está al lado, o sea, A. Eso nos dice la fórmula, que es coseno de alfa, que es cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa ya hemos identificado, es la letra C. Y por último, esta función. Esta función tangente es la que se utiliza mayormente para sacar ángulos. Esto es cuando tú no conoces un ángulo y conoces los dos catetos. Esta función utilizas. La tangente en fórmula dice que es igual al cateto opuesto, que sería B, sobre el cateto adyacente, que sería A. De esa manera se saca el seno, el coseno y la tangente de los ángulos. Ahora, el seno de alfa no va a ser lo mismo que seno de beta, porque los ángulos no están en el mismo lugar. Aquí está alfa y aquí está beta. Entonces, si nosotros hacemos como ejemplo por seno de beta, va a ser igual por fórmula al cateto opuesto. Ahora, su opuesto de beta es el que está al otro lado. Se volvería A. Dividido entre la hipotenusa. La hipotenusa se sigue manteniendo como C, porque es la línea más larga. Ahora, el coseno de beta va a ser igual al cateto adyacente. El cateto adyacente de beta, el que está a su lado, se volvería B. Dividido entre la hipotenusa, que sigue siendo C. Y por último, tangente, que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Hemos identificado el cateto opuesto, es A del ángulo beta, y su cateto adyacente es B. Y por último, la fórmula suma de ángulos. La suma de ángulos se refiere simplemente a sumar el ángulo alfa más el ángulo beta, en este caso tenemos beta, más este ángulo. En un triángulo rectángulo, este ángulo, donde están estas dos líneas en formas rectas, siempre es 90. Por eso a estos ángulos, a estos triángulos se les llaman rectángulos, por tener un ángulo de 90 grados. Y eso debe dar 180 grados. Siempre la suma de sus tres ángulos internos debe darnos 180 grados. De esa manera se utilizan estas fórmulas para este tipo de triángulos. La suma de ángulos no puede ser con lados, no puede ser C, A y B, porque esos son lados. Y estos de aquí son ángulos.